Y ahí sí, síganme. No me permite compartir. Ahí sí. Ujú. Listo. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver algo de las luxaciones. Dentro de clase, como ustedes recordarán, vimos las generalidades de las fracturas, algo de las fracturas expuestas, las complicaciones que tienen y el día de hoy, como les digo, luxaciones. En general, ya. En las luxaciones, vamos en esta clase a ver las definiciones de los tipos más frecuentes de luxaciones en traumatología, de la epidemiología y de las generalidades, el diagnóstico y el manejo que se debe hacer y sobre todo enfocados en las luxaciones de hombro y de cadera que son las más frecuentes. En cuanto a las luxaciones, como ustedes saben, es la pérdida de la congruencia de la articulación entre dos superficies articulares, con excepción de algunas articulaciones, como por ejemplo la luxación acromioclavicular y las luxaciones que son inveteradas. Inveteradas quiere decir que han pasado mucho tiempo de la luxación y que no se les ha dado un tratamiento específico. Salvo estas dos tipos de luxaciones, la luxación es un tema de emergencia que se debe tratar en ese momento. Como ya habíamos dicho, una luxación es una pérdida completa y estable de la congruencia de las articulaciones. Es producida por una lesión traumática y van a afectar los movimientos de la articulación. Depende de la articulación que sea para limitar los movimientos que tenga. En cuanto a las generalidades, las luxaciones son con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes debido a los accidentes de tránsito, a los deportes que practican. Es muy rara en los niños y es con mayor frecuencia en el sexo masculino que en el sexo femenino. La luxación más epidemiológicamente elevada son las luxaciones de la articulación escapulohumeral que van del 50%, es decir, la luxación glenohumeral con su otro nombre. En cuanto a la fisiopatología, obviamente se debe haber un trauma, una fuerza violenta, un trauma de alta energía para que las fuerzas del trauma venzan a las resistencias de la articulación. Por tanto, va a haber un desplazamiento de la superficie articular y estas fuerzas van a vencer los medios de contención, es decir, los ligamentos, van a haber una rotura de los ligamentos, una rotura también de la cápsula articular y también una afectación de las partes blandas musculares. Entonces, cuando el trauma vence todas estas fuerzas, va a producir una alteración en la articulación y se va a dislocar, que es el término coloquial. Entonces, se desplazan estos dos extremos óseos y tenemos una luxación. En cuanto a la epidemiología y a las generalidades también, vemos que hay unos ciertos factores que van a favorecer a las locaciones, como por ejemplo los traumas hay precaria contención de las superficies articulares. Esto no es debido a un trauma, sino hay ya alteraciones ligamentarias preestablecidas en los pacientes que van, por este sentido, van a tener una laxitud de los ligamentos y va a ser más fácil que el hueso o la superficie ósea donde esté contenida esa articulación salga o se desarticule. También es muy importante el grado de la potencia muscular y la violencia generada en la articulación. En la clínica, el paciente en emergencia, cuando viene con una luxación, por ejemplo, ya sea de hombro, que es la más
la más conocida, la de alta prevalencia, el paciente siempre va a venir con dolor. Es algo muy sutil el dolor que tienen, es un dolor que no cede a los calmantes, a los analgésicos. El paciente viene con mucho dolor, ustedes le ponen un ketorolaco, un ramal y el paciente sigue con dolor por el hecho de que la articulación no está en su sitio. Entonces, por más analgésicos que ustedes le pongan al paciente, no va a ceder el dolor. Va a ceder el dolor cuando ustedes le vuelvan a colocar la articulación en su sitio. El paciente, a más del dolor, va a tener una impotencia funcional total o parcial de la articulación afectada. Y además va a ser muy sugestivo la deformidad clínica que tenga el paciente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en las luxaciones acromioclaviculares, el paciente va a tener una limitación a la flexoextensión del hombro. Por ejemplo, en una luxación de cadera, el paciente va a venir en una posición muy sugestiva de la pierna, con una rotación interna o externa, dependiendo de dónde haya sido el trauma o la luxación y la impotencia funcional que va a tener, la impotencia, la deambulación. Eh, por tanto, cuando viene el paciente, ustedes van a ver que tiene cierto grado de deformidad, un aumento de volumen ya por el edema y también la pérdida de los ejes anatómicos de la articulación. Cuando se habla de las locaciones, decimos que es una situación de emergencia, que se tiene que resolver inmediatamente haya ocurrido el traumatismo, porque si ustedes dejan pasar mucho tiempo esta luxación, que sería ya una luxación inveterada, como ya habíamos dicho, el paciente va a tener una rigidez articular posterior, la articulación va a estar propensa a la artrosis, se va a osificar de una manera heterotópica. Recuerden ustedes que no solamente estas locaciones son per se, son solamente la incongruencia articular. Muchas veces también están combinados con fracturas de los huesos de las superficies óseas de esa articulación. También tienen mucho riesgo de necrosis avascular cuando se trata de una luxación de cadera y sobre todo esas locaciones que son posteriores. Las anteriores, que son las más frecuentes, no tienen tanto riesgo como las posteriores. Y también lesiones neurológicas por la laxitud de los nervios que tenga el momento del trauma. Por ejemplo, aquí vemos este físico culturista que está levantando mucho peso, ¿no es cierto? Entonces hay una dislocación del codo. Eh, y por eso hablamos epidemiológicamente que las luxaciones son muy frecuentes más en hombres que en mujeres. Radiografías, el tratamiento, bueno, para el diagnóstico, una luxación es netamente casi clínica. Ustedes se van en el diagnóstico van a hacer una radiografía en el caso de una sospecha de una fractura, pero la luxación es clínica. Ustedes ven el paciente que tiene la articulación deformada, que tiene el dolor, que tiene la limitación funcional, los arcos de movilidad no están completos, pero la radiografía van a ser en este caso para ratificar que se trata de una luxación y también para descartar una fractura. Porque cuando ya existe una fractura, el tratamiento cambia totalmente. Ya no solamente se tendrá a- que, que hacer una reducción de la articulación, sino posiblemente tenga que tratarse quirúrgicamente. La radiografía, bueno, sí es esencial en el tratamiento, como ya hemos hablado, no para el diagnóstico, sino para identificar las lesiones óseas secundarias a la luxación. Ejemplos de estos, una fractura del troquíter en la luxación de hombro, una fractura del borde cotiloideo en la luxación posterior de cadera y una fractura de la epitróclea en la luxación del codo. Son algunos ejemplos de, la, de las luxaciones con este tipo de fracturas, que son las más frecuentes. En cuanto al diagnóstico y al manejo, la evaluación primaria en el sitio de la luxación es muy importante. Siempre se debe inmovilizar la articulación. El paciente viene, por ejemplo, en una luxación de hombro, viene con su
con su otra mano agarrado su brazo, porque no quiere que nada le tope y que nada le fastidie. Entonces, viene con su bracito agarrado y todo. Entonces, es importante cuando ustedes ven a este paciente que inmovilicen, que le den una inmovilización adecuada para esa articulación. El reposo absoluto en la zona y aplicar frío local por el edema que tenga. Nunca se debe intentar volver a la posición original sin antes ver la placa radiográfica, porque ustedes no van a saber hacia qué lado o hacia qué sentido está alojado, está desarticulado, si es a posterior, si es anterior, si es una luxación inferior, porque todas estas luxaciones tienen una técnica adecuada para poder volver a encajar la articulación en su sitio. Eh, entonces, existen algunos métodos de inmovilización que son improvisadas o que son temporales para el paciente antes de que ustedes le den el tratamiento. La idea es que no sean cerrados, que no sean vendajes muy compresivos, que le produzcan mayor dificultad o para, para para que el paciente cuando tenga mucho edema le produzca dolor. Se debe obviamente evitar el movimiento, la inmovilización le va a calmar mucho el dolor del paciente porque no se va a mover la luxación. Van a disminuir las complicaciones neurovasculares porque ya no va a haber una distensión tanto de las arterias y de los nervios y va a mejorar la comodidad del paciente. Sin embargo, como ya habíamos hablado, una luxación es una situación de emergencia que ustedes deben dar una solución rápida y oportuna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente eh, con una luxación de hombro, ¿qué, cuál, ¿cuál inmovilización han visto que les ponen a estos pacientes? Por favor, no sé si me pueden ayudar con su participación. ¿Alguien? Irma, Leslie, Nati, Lisbeth. ¿No? Ahí sí ya pueden activar el micrófono, chicos. Es que estaban bloqueados. Ahí ya. Pero mejor déjame hacer Buenos días, doctor. Una la preguntita. consulta. Cuando se presentan pacientes, sean pediátricos o adultos, con fracturas de antebrazo, ¿se puede hacer los yesos como modificados? Porque vi a un doctor que solo le preparaba encima de la fractura, le daba forma del antebrazo, no como el típico antiguo que hacían la guata, o sea, como estrabillo que le decimos. ¿Se puede hacer eso? No te entiendo bien la pregunta, pero verás, ahorita estamos hablando de luxaciones. Y cuando hay una luxofractura, que es una luxación más una fractura, se debe inmovilizar el brazo, pero posterior a la reducción anatómica de la articulación. Si tú tienes un paciente con estas dos características, por ejemplo, una luxación del antebrazo, que puede ser una luxación de tipo Montegia, que es la fractura de la cabeza del radio con una fractura de la diáfise, con una luxación del olecrano. Tú estás frente a una luxofractura, primero tienes que resolver la luxación y luego resolver la fractura. Entonces, obviamente, después, si ya resuelves la luxación, le pones un yeso a esa fractura. Pero existen técnicas para poner un yeso. Casi siempre, bueno, la idea es inmovilizar dos articulaciones siempre y te debes basar en los pilares de la, de la extremidad, siempre en tres pilares para que dé una buena fijeza al yeso y que no se desplace más la fractura. No sé si resolví tu pregunta, porque también hay inmovilizaciones, por ejemplo, con,
con fibra de vidrio y eso es otra técnica de inmovilización. No sé más o menos a dónde va tu pregunta o si ya le resolví. Sí, la resolvió, gracias. Ya, te veré. Entonces, por ejemplo, ¿qué han visto ustedes cuando viene el paciente con una luxación glenohumeral o escapulohumeral? ¿Cómo viene el paciente con su bracito agarrado con el otro, ¿no es cierto? Eso es lo típico. Pero, ¿ustedes qué van a hacer si tienen este paciente? Le van a poner un cabestrillo, pueden ponerle un vendaje tipo Belpau y lo importante es hacerle una reducción. Si ustedes no están capacitados, obviamente tienen que referir a su siguiente nivel de atención. Y como ya vamos a ver, existen técnicas apropiadas para hacer una reducción de acuerdo a la alojación de la articulación que tengan en ese momento. Ya. En cuanto a la evaluación secundaria, ya en el ambiente hospitalario, ustedes deben dar un diagnóstico ya preciso, con nombre y apellido a la alojación. Por ejemplo, hablando igualmente de esta alojación glenohumeral, ya le ven al paciente que está con todos los signos, con todos los signos y los síntomas que ya vimos, y en el momento de la radiografía, ustedes tienen que ver hacia dónde está posicionada la articulación, si es a posterior, si es hacia anterior, o si es un anterior inferior. O sea, tiene muchas ubicaciones la articulación cuando se luja. Entonces, ustedes deben darle un nombre y un apellido. Por ejemplo, cuando se trata de cadera, como ya habíamos visto, las más frecuentes son las luxaciones posteriores, perdón, y ustedes ya le dan su nombre y apellido. Una luxación de cadera, posterior inferior o antero inferior. Entonces, para cada una es una técnica para reducción. Entonces, es más por eso la importancia de la radiografía. Ver si tienen lesiones óseas o si tienen lesiones neurovasculares. Por ejemplo, hay pacientes que ya vienen con una lesión neurovascular desde la entrada, desde que ustedes ya le ven en la emergencia, el paciente tiene una afectación de los nervios, entonces ya tienen una mano caída, tienen, eh, tienen alteraciones del nervio radial, del axilar, del nervio mediano, y es importante ver porque si ustedes le hacen la reducción a ese paciente y ya tenía una lesión previa, entonces el paciente va a darles va a reclamarles a ustedes que se quedó sin la movilidad de la mano. Entonces, antes de realizar la luxación, ustedes tienen que ver el control neurovascular para realizar esa luxación. Y después, obviamente, después de que ya le reducen, vuelven a verificar la movilidad, la sensibilidad que tenga la articulación, ¿sí? Como ya les decía, la movilidad de los pulsos, la anestesia general o local que tenga el paciente en ese momento. El tiempo es muy importante de ver, por ejemplo, si es un paciente que se luxó la articulación eh, del codo, tiene un codo dislocado y este paciente les viene a las 24 horas, pueden hacerle la reducción en agudo, ¿sí? O sea, tal vez vuelve a encajar, tal vez le duela un poco más, pero es una articulación que se puede resolver en ese momento. Pero si han pasado varios días, por ejemplo, en ese mismo codo ya han pasado 8 días o 3 semanas. Entonces es una luxación ya inveterado de la articulación que ustedes ya no le van a poder hacer de una forma cerrada. Ustedes tienen que abrirle la articulación en quirófano y reducirle y luego volverle a cerrar su cápsula y todo eso, lo que compete a eso. Pero ya es una cirugía. Ustedes ya no le pueden hacer en emergencia. Entonces ahí radica mucho la importancia del tiempo. La reducción siempre es suave, sin apresurarse, con un paciente relajado. Sí, porque si ustedes tienen un paciente que no está relajado, que está llorando, que le dice que le duele mucho, ustedes no van a poder reducirle. Siempre van a tener la necesidad de sedarle al paciente para
para volver a intentar realizarle una reducción. Después de eso, siempre se tiene que inmovilizar la articulación para que los ligamentos que están distendidos se cicatricen, para aliviar el edema y para aliviar el dolor. Siempre que se luxe y que ustedes ya resuelven esa luxación, tienen que necesariamente inmovilizar al paciente, ¿sí? Y posterior a eso, ustedes tienen que hacer la rehabilitación física adecuada a ese paciente para que mejore su fuerza muscular, para que mejore los arcos de movilidad que tenga, es decir, para que tenga nuevamente su extremidad normal, normalita a la otra, ¿sí? Para que vuelva a tener la misma función y la misma fuerza. Y como ya habíamos dicho, una luxación siempre es una emergencia. Vamos a hablar ahorita de las luxaciones más comunes, que es la luxación de hombro. Esta tiene una incidencia de 50%. Es mayor en el sexo masculino que en el sexo, que en el sexo femenino, y sobre todo es más frecuente en la segunda etapa de la vida por los accidentes de tránsito. Personas que van desde los 30 a los 50 años tienen mayor riesgo tanto por deportes, por la actividad física que hacen y también por los accidentes de tránsito que son muy habituales. La luxación anterior es la más común, que va del 95%. Las luxaciones posteriores son solamente el 5% y yo las he visto 2 o 3 veces en toda mi vida. Son luxaciones que muchas veces se requiere también un tratamiento quirúrgico porque no se reduce, no se vuelve a encajar la articulación. Pese a las maniobras idóneas para reducir esa articulación. La articulación del hombro es muy móvil. Cuando se luxa hay una laxitud cápsulo-ligamentaria y una desproporción de la superficie articular. Sí, aquí es muy importante que cuando ustedes valoran la parte neurovascular, se fijen muy bien cómo está el nervio circunflejo, ¿sí? Eh, a nivel del cuello humeral. El 25% se van a asociar a fracturas del troquíter y el 25% van a tener una lesión nerviosa de nervio circunflejo. Por eso les digo que es muy importante, porque si no el paciente viene y les demanda y les dice, vea doctor, ya tengo nuevamente mi brazo sano, mi hombro sano, pero ya no siento nada, está caída la mano y ya no siento nada. Entonces, o que ya no puedo mover el brazo y usted me dejó así. Entonces, usted siempre tiene que cerciorarse antes y después de la parte neurovascular. ¿Sí? Hablando igual de estas luxaciones de hombro, hay 2 tipos de mecanismos por los cuales se hacen las luxaciones. Hay un mecanismo directo, por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Sí? Y un mecanismo indirecto, que es el más frecuente, que sobre todo en los deportistas, en la que, por ejemplo, primero apoyan el brazo, está en abducción, es decir, alejado de la línea media y en rotación externa. Entonces, por ejemplo, veamos este ciclista. Sí, está apoyando primero su codo, ¿no es cierto? Y está su brazo alejado de la línea media, se cae y el hombro sufre una distensión de los ligamentos que vencen a la fuerza de los músculos de la cápsula y la articulación se desencaja. En el examen físico es muy importante porque ustedes viene el paciente y le ven agarrado su mano, el brazo, y el paciente tiene un signo muy característico, ¿sí? Que es con una acromion prominente, un hombro aplanado, una cabeza humeral muy prominente igual, y el brazo en ligera abducción, con el codo flexionado. Esta, esta este hombro es muy patognomónico de la luxación y tiene un nombre en específico, que sí está. No sé si alguien se acuerda del signo característico de la luxación glenumeral. ¿Alguien tal vez? Lo puede escribir o lo puede comentar.
Tal vez alguien. A ver, hay dos chats. Dice hombro en charretera. Sí, es hombro en charretera. La charretera es la solapita esa de los militares, como vemos en esta gráfica, ¿sí? Es un hombro aplanado, en la que se ve muy prominente el acromion y tiene su brazo en ligera abducción y el codo flexionado, como ya habíamos dicho, ¿sí? En el estudio radiográfico que ustedes pidan, idealmente es una radiografía antero-posterior del hombro, ¿sí? Pero ustedes siempre, bueno, lo que normalmente se hace en el hospital es pedir una radiografía estándar una estándar ósea de tórax, porque siempre tienen que valorar la articulación bilateral, ¿sí? De los dos lados, para ver si es algo traumático, porque a veces el paciente puede mentir, o tal vez es una laxitud o una luxación inveterada que el paciente tiene solo en ese momento para que le den una solución. Pero como ustedes saben, las luxaciones inveteradas crónicas son quirúrgicas. Entonces, siempre tienen que pedir una radiografía para valorar los dos hombros. Eh, Idealmente la maniobra para la reducción es bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Nace desde Hipócrates, que es la maniobra de Hipócrates, pero era muy cruenta. Le metían el pie en la axila y con los brazos le traccionaban su mano para que encaje la articulación, pero siempre después de esto había alguna lesión nerviosa o le producían mucho dolor al paciente, ¿sí? Entonces ustedes en el diagnóstico le hacen una radiografía P y axilar de escápula, van a investigar si hay fracturas. Como ya habíamos dicho, la fractura más común es la fractura del troquíter y van a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Si es una luxación neta o pura o si es una luxofractura, ¿sí? Cuando se habla de fracturas, también es muy común dos nombres específicos, a ver si es que tal vez no les tomen porque no tiene mucho sentido. Pero hay dos lesiones importantes que están asociadas a la luxación del hombro, que es la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Bankart. La lesión de Hill-Sachs es cuando hay una alteración de la cápsula y la de Bankart es netamente cuando existe una fractura. Es en el estudio del paciente siempre verificar la sensibilidad del nervio circunflejo antes y después de la reducción, ver el compromiso motor del paciente, muchas veces el deltoides está paralizado, la sensibilidad en la cara posterior, en la región deltoidea y la mitad superior del brazo, y cuando ustedes ya tienen una alteración de la sensibilidad previa a la reducción, obviamente tienen que hacerle una interconsulta de neurología si es que tienen en ese momento el especialista antes de hacer la reducción, ¿sí? Eh, Muchas veces tienen una pérdida irreparable de la función del hombro, pese a que le hacen una electromiografía en donde ya se ratifica la lesión de sus nervios. Muchas veces el paciente se queda con el brazo caído de por vida, ¿sí? Entonces eso es muy importante. En el estudio del paciente, después de que ustedes ya le dan una pseudoanalgesia, una analgesia para que esté más tranquilo, más relajado, tenemos este hombro en charretera, un hombro aplanado totalmente, en la que se puede ver la cabeza del hombro dislocado, fuera de su articulación, el acromion está elevado, la articulación glenoidea se puede incluso observar cómo está así en su cabeza. Entonces, tienen muchas posibilidades para hacer la reducción, ¿sí? Lo mejor es hacerle una reducción bajo anestesia al paciente, bajo una sedación, ¿sí? Pero sí se les ha tratado a los pacientes sin la analgesia, simplemente tiene que aguantarse un poco el dolor, pero ustedes tienen que ver a qué pacientes les hacen, ¿no? Si son muy mayorcitos, esos no van a colaborar con un paciente joven que sí puede colaborar. La luxación tiene que ser en menos de 2 horas, ¿sí? Si ustedes no trataron esa luxación, después de 2 horas tienen que dormirle al paciente y volver a intentar.
antes de que sea una luxación inveterada. ¿Sí? Con el paciente tranquilo y confiado se da una buen resultado de la reducción. Y la reducción con anestesia, como ya hemos dicho, los pacientes con edad avanzada, problemas de osteoporosis, porque ustedes pueden fracturar al hueso cuando estén haciendo su maniobra de reducción. Son pacientes que van a tener, o pacientes que tengan mucho dolor, que estén temerosos, y una carencia de experiencia también, una carencia de experiencia del profesional también puede ser motivo para que se le cede completamente al paciente, para que se le duerma. Las maniobras de reducción, como ya habíamos dicho, una maniobra es la de Kocher. Es muy antigua esta maniobra. Se trata de una tracción, rotación externa, el codo hacia adentro y hacia adelante. ¿Sí? Vemos primero que en la imagen A, ustedes con su mano derecha jalan el vector del brazo hacia su lado, hacen una rotación externa del antebrazo. Posteriormente, hacen una rotación externa total del antebrazo, más una ligera abducción, traccionan el brazo y luego hacen una rotación interna. ¿Sí? Entonces de ahí ustedes sienten un clic cuando la articulación ya encaja. Aparte de la de Kocher, existe la de tracción contra tracción, pero necesitan 2 o 3 personas para hacer esto. Con una sábana, que es lo que generalmente usan, le ponen debajo de la axila del hombro que está lesionado y le traccionan una persona hacia arriba y la otra persona tracciona todo el brazo hacia abajo. Igual, sienten el clic. La maniobra de Milch es una abducción y tracción, rotación externa y la mano detrás de la tracción. La verdad, esta yo no he hecho. He hecho otra maniobra. La de Hipócrates, como ya les dije, era muy cruenta, muy salvaje para mí. Entonces, igual había mucho riesgo de lesiones neurológicas después de esto, porque ustedes aplastan prácticamente todo el nervio axilar, el plexo nervioso que tiene el paciente y después de eso vienen las complicaciones. Esta generalmente no se hace. La de Stimson, que es el paciente boca abajo o de cúbito ventral, con, con el hombro afectado, le ponen un peso, ¿sí? Y la carga del peso va a hacer que el hombro vuelva a encajarse. El peso tiene que ser entre 5 a 10 kilogramos y se debe esperar hasta 10 a 15 minutos para que se vuelva a encajar por el peso, porque ustedes no van a hacer nada, el peso lo va a hacer todo. Pero no se hace porque el paciente se queja mucho, es muy difícil de, de que el paciente aguante tanto tiempo el dolor. ¿Sí? La evaluación posterior, como ya habíamos hablado, la parte neurológica muy importante, volver a hacer una radiografía para verificar la reducción anatómica de la articulación, restringir obviamente las actividades deportivas o atléticas del paciente durante 2 o 3 semanas, usar el cabestrido o inmovilizador de hombro en abducción y rotación interna, como vemos, por 4 semanas, y después de estas 4 semanas pueden iniciar movimientos pasivos y y tratamiento para aumentar la masa muscular que haya perdido. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta hasta ahí de las luxaciones glenohumerales. Buenas tardes, doctor. Sí, una pregunta. En la luxación de hombro, ¿qué maniobra sería la más indicada? Depende cuál tú conozcas bien para que le hagas, ¿sí? Por ejemplo, yo no utilizo ninguna de de las que hablamos. Utilizo una que se llama despazo, ¿sí? Ustedes tienen que estar más altos que el paciente en la cama. Sí, yo generalmente uso una silla y le tracciono el brazo de esta manera hasta que se fatiguen todos los músculos y simplemente la articulación ya encaja normalmente. Sí, pero depende con cuál de ustedes se acomode. Sí, yo al principio hacía la de Kocher, le traccionaba y luego le hacía una rotación externa,
le traccionaba nuevamente la rotación interna y el paciente igual quedaba muy bien, pero me parecía muy cruenta. Entonces luego me enseñaron la de espacio y me quedé con eso. Pero es con la que tú sepas y con lo que te acomodes. Gracias. La luxación de cadera, vamos a ver algo de luxaciones de cadera. Estas no son tan frecuentes, siempre están asociadas a un trauma de muy alta energía, como un accidente de tránsito. Sí, son producidas por traumatismos violentos en la cadera. Igual, es una urgencia traumatológica. Siempre tienen que reducirse antes de las 6 horas. Y son solamente el 5% de todas las luxaciones y la relación entre la posterior y la anterior es de 9 a 1. Sí, las más frecuentes igual son las posteriores y las anteriores solamente son, son una de cada 10. Y bueno, sí he visto pacientes que después de un choque tienen las dos caderas afectadas y son sobre todo pacientes jóvenes. ¿Sí? En cuanto a la incidencia y los conceptos generales de esta luxación, hablamos de que la cadera es una articulación muy móvil. La cabeza femoral está siempre en estrecho contacto con la cavidad glenoidea y la cavidad glenoidea tiene un rodete que aloja totalmente a la superficie articular. Es decir, nada de la cabeza del fémur está separada de su cápsula articular. Todo está envuelto como una mortaja, ¿sí? Entonces la cápsula posterior es laxa y poco reforzada, por eso tiende con mayor frecuencia a que las luxaciones sean posteriores por la cápsula articular, que tiene más laxitud, o sea, se estira más. Eh, En el examen físico de las luxaciones posteriores, como ya habíamos dicho, casi siempre son pacientes que ustedes le preguntan y son de accidentes de tránsito, que estaban como copilotos en un automóvil y el carro se chocó y posterior de eso el paciente viene con un dolor fuerte, con una limitación a la deambulación, no puede caminar, ¿sí? Y hay algo muy sutil, que cuando son luxaciones posteriores, viene como está esta imagen, ¿sí? Existe primero el acortamiento de las extremidades, el afectado está más acortado que el otro, ¿sí? Vienen con una rotación interna de la rodilla o también llamada posición púdica, por pudor, ¿sí? Es una posición muy sugestiva de que ustedes están frente a una luxación de cadera, pero cuando son posteriores, ¿sí? Porque cuando son las luxaciones de cadera anteriores, la posición ya no es de esta, sino cambia a una posición antipúdica, es decir, con una rotación externa de la rodilla, ¿sí? Púdica, posterior, antipúdica, anterior, ¿sí? Dolor a nivel del muslo, una impotencia funcional, el paciente, como ya habíamos hablado, la aducción, la rotación interna, como una niña pudorosa, la palpación de la cabeza femoral bajo los glúteos, el macizo trocanteriano va a estar más alto que el macizo trocanteriano del afectado va a estar más alto que el del sano, ¿sí? Como ya habíamos hablado en la anterior, ¿sí? Esta en cambio es la posición antipúdica, antipudor, ¿sí? De una luxación de cadera. Pero igual los signos van a ser los mismos, ¿no? El dolor, la limitación funcional, pero la posición antipúdica en luxación de cadera anterior, ¿sí? Dolor en la región inguinal y la equimosis tardía que tienen estos pacientes. Cuando ustedes ya le hacen el estudio tomográfico al paciente, se van, bueno, ¿qué estudio pide? Sí, primero tienen que saber qué estudio pide. Lo normal es pedir una radiografía AP y lateral del fémur. Lateral no se pide mucho porque no tiene mucho sentido, porque ustedes solo tienen que ver si es anterior o posterior. Porque, y básicamente se pide una radiografía estándar de pelvis. La TAC casi nunca se hace, a menos de que ustedes sospechen de que se trate de una fractura del acetábulo. El acetábulo es como ustedes ya saben, la cadera está formada por el acetábulo y la cabeza del fémur. Pero cuando ustedes sospechan de que
El acetábulo está fracturado tanto en su ceja anterior, su pared anterior, su ceja posterior o su columna posterior, y que debido a eso también es la luxación. Sí, tiene que ser una tomografía, ¿sí? O para ver cuerpos libres, la fractura de la cabeza femoral o la configuración acetabular. Resonancia magnética, cuando ustedes hacen un seguimiento de las luxaciones. Por ejemplo, esos pacientes que tuvo su trauma, se luxó, ustedes le redujeron en la emergencia y se vuelve a luxar. El paciente simplemente caminando se luxa, se le vuelve a desencajar su articulación, ya no necesariamente con un trauma. El paciente viene y dice, es que hace 3 meses me luxé, me resolvieron, después hice terapia 2 meses más y ahora caminando se desarticula siento que se disloca la articulación y ya no puedo caminar otra vez y tengo que volver a la emergencia a que me acomoden la cadera. Entonces, esos pacientes tienen obviamente una lesión ósea, una lesión, aparte de la cápsula, tienen una lesión ósea muy importante y tendrían que ver el riesgo para hacerle una resolución quirúrgica. Las maniobras de reducción, obviamente es una reducción urgente en menos de 6 horas. Cuando son más de 24 horas, tienen mucho riesgo de una necrosis avascular de la cabeza del fémur. La maniobra, una de las maniobras que se hace en este tipo de reducción es la técnica de Alice. ¿Sí? Necesitan dos personas para hacer. Una persona va a traccionar la pelvis hacia abajo, como se ve en la flechita esta negra. ¿Sí? Va a traccionar toda la pelvis. Y la otra persona, el otro médico, va a traccionar hacia arriba el muslo del paciente. ¿Sí? Entonces ahí se encaja cuando son luxaciones posteriores. Sí, necesita de dos ayudantes, se requiere hacer una flexión paulatina hasta de 70 a 90 grados, una rotación interna muy suave y una aducción. ¿Sí? Aducción cuando se acerca a la línea media, ¿no? Abducción que se separa de la línea media. Maniobras de reducción, otra es la de Stimson. Esta también he visto que se hace, porque como les digo, las luxaciones de cadera no son tan frecuentes, pero cuando se ha hecho, yo he hecho la técnica de Alice. La de Stimson en el paciente como en posición semi acostado, así ustedes ven que del tronco para arriba está acostado y se deja libre el muslo y las piernas. Es en decúbito prono, la pierna afectada siempre debe estar colgando, la flexión de la cadera y la rodilla a 90 grados, rectitas. El ayudante va a estabilizar la pelvis, se hace una tracción hacia abajo en una mesa de la pelvis y el otro le va a traccionar en sentido vertical la pierna y el muslo del paciente, ¿sí? La evaluación posterior, igual. El reposo absoluto no puede pisar al paciente durante 30 días, ¿sí? Debe caminar con muletas. La cadera va a estar inmóvil. En este tipo de pacientes ustedes no van a poner ningún yeso, ninguna férula. El paciente simplemente no puede caminar y tiene que usar muletas. La cadera va a estar inmóvil por 3 semanas. La inmovilización activa. Esto no tiene sentido porque el paciente tiene que simplemente no pisar. Puede colocar una bota corta en rotación interna moderada. Sobre todo esto se podría hacer en los pacientes que son ancianos, ¿sí? En esos pacientes que ustedes le dicen tienen que estar quietito y quieren hacer todo lo de la casa. En esos pueden hacer la colocación de una bota de rotador. Sí, es una colocación de una bota debajo de la rodilla con un palo generalmente un palo de escoba en el talón. De esa manera va a impedir que se rote la cadera. Pero como les digo, el paciente simplemente no tiene que pisar, ¿sí? Si tiene la ayuda de los familiares, basta. La inmovilización activa del miembro sano no es tan necesaria como les digo. La carga de peso no debe cargar peso en 60 días y debe ser un control radiográfico al mes. Eso es en cuanto a las dos luxaciones más frecuentes. Existen más luxaciones, por ejemplo,
las del pie, pero no son muy frecuentes. Las de la mano nos tardaríamos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, les dije las dos más frecuentes y lo que tienen que saber de cada una. Y ahorita vamos a hablar un poco de las fracturas de cadera, pero antes, no sé si tienen alguna otra duda para comenzar con el otro tema. Tal vez alguien, alguna pregunta, alguna duda. En Ya. el chat, doc. ¿Dónde? En el chat. Ya dame un ratito que no sé cómo ver. En el chat dice, doctor, disculpe, nos pusieron una pregunta en el examen preguntando acerca de cuál es el examen preoperatorio más importante de un reemplazo de cadera. Ya, esto es en cuanto a las fracturas de cadera. Y ya vamos a ver este momento. Sí, ya vamos a ver, tranquilos. Ya. Chat. En pacientes ancianos con fractura proximal del húmero, ¿cuál sería el manejo inicial? En pacientes ancianos con fractura proximal del húmero, o sea, fractura de la cabeza del húmero. ¿El tratamiento inicial cuál sería? Mm, existe una clasificación que es la de NIR en las fracturas proximales del húmero, que son las fracturas de la cabeza. Generalmente si son adultos mayores, depende de la actividad física que se haga para pensar en un tratamiento quirúrgico versus un conservador, ¿sí? Cuando el tratamiento conservador se le trataría con una pinza de azúcar o una férula en U para esos pacientes. Y en tratamientos para pacientes jóvenes se podría optar por una osteosíntesis versus un reemplazo de la cabeza articular, ¿sí? Eso podría ser. Pero en pacientes jóvenes. Si son adultos mayores, nada, conservador. A menos de que el paciente, ustedes le ven que, por ejemplo, si es en la pregunta, si es un paciente que tiene 60 años, pero trabaja, realiza actividad física, ustedes le hacen una osteosíntesis, le reparan su fractura con un material. O pueden hacer un recambio de la cabeza del húmero. Y si no, pues nada, el tratamiento es conservador. Ya, cuando hablamos de las fracturas de cadera, espera. Muchas gracias, Dalia. En fracturas de cadera, como vamos a ver en este momento, la escuela de la AO, que es la escuela es una de las escuelas que evalúa las fracturas, que da una clasificación alfanumérica de los huesos, nos da unas indicaciones, ¿sí? Que todos los huesos largos están divididos en tres partes, en uno, en dos y en tres, ¿sí? Hablamos tanto de una epífisis inferior, una diáfisis y una epífisis superior. A esto de las epífisis los llamamos cuadro epifisiario, ¿sí? Cuando ya vamos a hablar de la cadera, que deberíamos un cuadro epifisiario de la parte proximal del hueso, ¿sí? Esta clasificación AO, que tal vez muchos de ustedes se recuerden, le tiene para cada hueso un número. Y cuando, por ejemplo, hablando que si este es del húmero, perdón, o el fémur, hablamos de que el hueso esté dividido en una, dos y tres partes, ¿sí? Entonces, para el húmero es del número uno. Para radio y cúbito es dos. Para el fémur es tres. Y si tenemos una fractura a nivel de la cabeza del fémur, es tres más. Entonces, estamos frente a una fractura de lado
de tipo 33 y obviamente tiene sus subclasificaciones de acuerdo al patrón morfológico de la fractura, clasificándolas en A, B o C. Depende de eso que se llama una 33A, 33B o 33C. Cuando hablamos de las fracturas de cadera, ustedes tienen que saber dos cosas básicas y muy importantes, ¿sí? La localización de esta extremidad puede afectar tanto a la cabeza femoral y se convierten en fracturas capitales, ¿sí? De la cabeza del fémur, en fracturas capitales que son muy poco frecuentes, en fracturas del cuello que obviamente van a afectar el cuello anatómico o quirúrgico del fémur y en fracturas de los trocánteres o fracturas intertrocantéricas o peritrocantéricas, ¿sí? Y cuando hablamos de fracturas subtrocantéricas van a estar debajo del trocánter menor. Pero clásicamente estas fracturas se les va a dividir a las fracturas de cadera en intracapsulares cuando afectan el cuello y la cabeza o extracapsulares cuando afectan por debajo del cuello anatómico a los trocánteres mayor, menor y todo lo que esté debajo, ¿sí? Hasta el trocánter, hasta los 5 centímetros por debajo del trocánter, ¿sí? Y ahí hablaríamos ya de fracturas subtrocantéricas y debajo de estas fracturas subtrocantéricas, si la fractura es en esta parte celeste, hablaríamos de fracturas diafisarias del fémur, ¿sí? Recuerden ustedes que la cadera está constituida por el acetábulo, ¿sí? Que es una cavidad cóncava en donde se aloja la cabeza del húmero, del fémur, ¿sí? Tenemos su cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor y la cabeza. Como ya habíamos hablado de la clasificación, las fracturas de la cadera se clasifican intracapsulares, que pueden ser fracturas de la cabeza, serían fracturas capitales, fracturas subcapitales, y si hablamos de las fracturas del cuello, hablamos de fracturas transcervicales, si son en la mitad midcervicales, y si son de la base basicervicales. Fracturas que están por debajo o alejadas de la cápsula, que están fuera de la cápsula, son las fracturas transtrocantéricas o intertrocantéricas y las fracturas subtrocantéricas. De más importancia a menos importancia. Hablamos de que las fracturas que tienen más riesgo de necrosis avascular, de que se muera la cabeza del fémur, hablamos de las fracturas capitales y de las fracturas del cuello del fémur, ¿sí? Y esto es muy importante por la irrigación. ¿Alguien se acuerda cómo es la irrigación o de dónde nace la irrigación de la cabeza del fémur? Yo voy entrenando. ¿Alguien? Ya. De la aorta nace la ilíaca primitiva, ¿no es cierto? Y la ilíaca primitiva, que estaría más o menos por este lado, va a dar un ramo que es la femoral profunda. De la femoral profunda van a haber dos arterias muy importantes, que son las circunflejas, que sí se deben acordar. Circunfleja anterior y circunfleja posterior. Estas circunflejas se van a anastomosar en todo el cuello del fémur, ¿sí? Y van a dar unos ramos que van a penetrar la cápsula articular y se van a ir a la cabeza, ¿sí? Tanto a nivel anterior y posterior. Un tercio va a dar la irrigación posterior y 2/3 de irrigación de la circunfleja anterior, ¿sí? Otra irrigación que da a la cabeza del fémur es por la arteria del ligamento redondo, que es esta, ¿sí? Si ven esta rojita, esta es la arteria del ligamento redondo. Por ahí también va a haber una irrigación no tan importante como la de la circunfleja de la femoral profunda, pero sí va a dar su cierta irrigación. Entonces, cuando se fractura a nivel capital, subcapital, transcervical, midcervical o basicervical, hay una alta probabilidad de que se necrose esa cabeza y que
termine en una prótesis de cadera, ¿sí? En una artroplastía. Bien, cuando hablamos de las trabéculas óseas, esto tiene mucha importancia cuando son pacientes ancianos, ¿sí? Es la disposición de las trabéculas en el fémur. Ustedes ven que son estas líneas que están agrupadas de una forma divergente o una convergente hacia ciertas partes del hueso. Estas van a ser encargadas de dar la estabilidad ósea al hueso, ¿sí? ¿Sí? Se dividen en dos tipos, unas de tracción y unas de compresión. Estas trabéculas tienen su importancia, sobre todo cuando son pacientes ancianos. Estas trabéculas, de lo que están juntitas, se van a alejar más y más y más. Y por eso se encuentran con este tipo de hueso, que es un hueso con grado de osteoporosis, de una disposición ya alterada de las clavículas. En este tipo de hueso, ya de un paciente anciano, con una caída simple, se rompe, se partió el hueso. Entonces, es la importancia de conocer lo de las clavículas, ¿sí? En pacientes jóvenes, la disposición de las clavículas va a estar juntita. En los ancianos, estas clavículas van a estar más alejadas, ya no van a estar tan rectitas, y por cualquier caída se rompió el hueso. Sobre todo en el lugar de donde no hay la disposición de las clavículas. Por ejemplo, miren aquí en este triángulo que forman las clavículas circulares, y estas van a ver una ausencia de las clavículas, y un paciente que haya tenido su contacto traumático de este nivel, se rompió el hueso, ¿sí? Bien. Para hablar de la clasificación de las fracturas intracapsulares, tenemos la clasificación de Powers. Esta clasificación tiene mucha importancia para hablar de la ubicación de la cabeza del fémur, ¿sí? Es una de las más usadas en fracturas del cuello femoral. Va a dar una relación en grados del desplazamiento de la fractura, ¿sí? Y otra clasificación es la de Powers. Esta va a dar tiene más importancia, le da más importancia a la angulación que tenga la fractura con la línea horizontal, ¿sí? Cuanto más vertical es el trazo de la fractura, es más inestable. Ambas clasificaciones son útiles para definir el tipo de tratamiento a realizar, ¿sí? Recuerden ustedes que, bueno, en traumatología las clasificaciones tienen mucha importancia, tanto para dar el tratamiento y para dar el pronóstico del paciente y del tipo, según el tipo de la fractura que tenga. La más usada, como les digo, depende, ¿sí? Si ustedes se encuentran ante un paciente joven, tienen que saber el nombre y apellido de esa fractura según la clasificación. La clasificación de Garden es muy básica, es muy fácil de aprenderse. La tipo 1, como vemos aquí, es una fractura que está aquí, ¿sí? En esta linita más roja es una fractura incompleta, ¿sí? Nunca hablamos de fisura, por favor, es una fisura, siempre es una fractura, ¿sí? Entonces, es una fractura incompleta y que no esté impactada. La grado 2 es una fractura que ya rompió todo el huesito y es una fractura que está completa, pero ustedes ven que no está desplazada. La tipo 3 es una fractura que ya es completa y que tiene un grado de desplazamiento menos del 50%, y la grado 4, el desplazamiento de la cabeza ya está más del 50%. Como ustedes pueden ver, hasta ahí anatómicamente está bien, está desplazada menos del 50%, y en la grado 4 ya la cabeza se fue de su anatomía, la cabeza ha salido del grupo, y obviamente la 3 y la 4 son fracturas que tienen mucho riesgo de necrosis avascular, ¿sí? Y en la clasificación de Powers son 3 tipos, ¿sí? El primero es una fractura con un grado de desplazamiento de menos de 30%, de 30 grados, perdón, es una fractura que está impactada hacia el valgo, ¿sí? El valgo quiere decir que está hacia arriba esta cabecita, ¿sí? Se fracturó, perdón, ¿dónde está la 1? Espérame un ratito. Sí, la cabecita está fracturada, ¿sí? Y está hacia arriba, como ustedes pueden ver.
tiene una angulación de 30 grados. La tipo 2 es una fractura igual entre 30 a 50 grados del eje vertical con el eje horizontal, ¿sí? Entonces, esta ya tiene una angulación que va de 30 a 50 grados, es una fractura ya completa, y la grado 3 tiene un trazo de fractura igual completo, pero va a ser una angulación de 70 grados, ¿sí? La cabeza femoral se vuelca hacia arriba, hacia adentro, y las fuerzas de cizallamiento, que serían estas, van a tender a la inflexión y abrir el foco de la fractura, ¿sí? Entonces, para clasificar las fracturas de las intercapsulares, dos clasificaciones, Garden y Powers. Y la clasificación de Tronzo y de Evans es para las fracturas extraarticulares, ¿sí? Hasta ahorita. A ver, voy a preguntar. No está con nombre de apellidos, así que Walter, Jaime, Fabián o Claudia, que nos explique la diferencia entre fracturas intracapsulares o extracapsulares. O alguien, cualquiera. ¿Alguien tal vez? Nadie. Doctor, las fracturas intracapsulares son las que están por fuera o sea, afectan em, la zona del cuello o de la cabeza femoral, y las extracapsulares son las que pueden afectar por fuera del cuello, es decir, este, el trocánter mayor y menor. Sí, están fuera de la cápsula articular, debajo del cuello del fémur, y son las fracturas subtrocantéricas y las fracturas intertrocantéricas, ¿sí? Muy bien, gracias, Jorge. Eh, Hablando de las fracturas extracapsulares, tenemos dos clasificaciones que son muy importantes y que son la de Tronzo y la de Evans. La de Tronzo es como que es la que, si ustedes encuentran alguna pregunta de fracturas extracapsulares, Tronzo. Evans no se le toma mucho en cuenta. Es una clasificación modificada de Tronzo, de hecho. ¿Sí? La 1 es una fractura que es incompleta y que no está desplazada. Si ven que el trazo de fractura abarca desde el trocánter mayor al trocánter menor, es decir, una fractura intertrocantérica, pero no está rota completamente, está incompleta. Pero la importancia de la grado 1 no está desplazada. La 2, una fractura completa, pero ya tiene grado de desplazamiento y de angulación, así como ustedes pueden ver. La grado 3 se va a dividir en dos partes, la 3A y la 3B. La 3A es una fractura completa intertrocantérica, pero va a tener una afectación del trocánter menor, que sería este. La 3A va a tener una afectación del trocánter mayor. La grado 4 es una fractura igual completa, parecida a la 3, pero va a tener una conmoción de la pared posterior. Y la 5, que ustedes dirían, chuta, se parece a una subtrocantérica, pero es todo lo contrario. El trazo está invertido y el trazo ya no es así, sino es así. Entonces, la grado 5 es una fractura con trazo invertido, ¿sí? Aquí pueden ver, obviamente, los tipos, los grados de la clasificación de Tronzo. Y la de Evans es parecida, como les digo, es una clasificación modificada de la de Tronzo, que ve si es estable o no es estable. La estable es esta y esta. Sí, esta es una fractura completa, pero sin desplazamiento. Esta es una fractura ya completa, con una afectación del trocánter menor, que serían las estables. Y las inestables sería con compromiso multifragmentario del trocánter menor,
Aquí está una fractura multifragmentaria que compromete a los dos trocánteres y esta es una fractura de trazo invertido que es muy inestable. ¿Sí? En cuanto a la clínica del paciente. La clínica del paciente con una fractura de fémur, vemos que tiene un miembro inferior acortado, como lo que sucedía en la luxación. Pero aquí ya no va a haber una posición ni antipúdica ni una posición púdica. Simplemente el miembro va a estar acortado. Muchas veces en rotación externa del pie y la pierna. Va a haber un cierto grado de abducción y las imágenes radiográficas nos van a dar el diagnóstico preciso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una radiografía anteroposterior de pelvis, en donde ustedes ven la anatomía normal de las dos caderas, ¿sí? Y de la pelvis, ¿sí? Vemos las articulaciones sacroiliacas, vemos la articulación de la cadera, vemos la articulación de la sínfisis del pubis, la cadera conformada por el acetábulo, el acetábulo y la cabeza del fémur, vemos el cuello del fémur, vemos los trocánteres, vemos su parte subtrocantérica y vemos la diáfisis del fémur. Y aquí tenemos una radiografía igual, anteroposterior, pero aquí hay fracturas. Aquí vemos lo normal y esto ya es lo patológico. Por favor, alguien que nos lea la primera radiografía, ¿qué le parece esa radiografía? ¿Cuál será? ¿Qué tipo de fractura? Intra, extracapsular y que le dé el nombre, por favor. ¿Nadie? En la primera imagen vemos una fractura, eso es de una RX anteroposterior de la pelvis, ¿no? Aquí vemos la cabeza del fémur, el acetábulo, y por debajo del cuello está una fractura, pero no altera los trocánteres, que son mayor y menor. Entonces nos encontramos frente a una fractura intraarticular del cuello del fémur, ¿sí? En la radiografía, en esta, vemos que los trocánteres ya están afectados y incluso el trocánter menor también está afectado, pero no es una fractura completa, ¿sí? Entonces es una fractura intertrocantérica, ¿sí? Veamos qué clasificación de tronzo es. Se parece a esta, ¿no es cierto? Es una 3B, una afectación, una fractura completa de los trocánteres que compromete el trocánter menor, es una 3B. Las fracturas de cadera, las complicaciones generales, son esos pacientes que, sobre todo los ancianos, que vienen con su fractura, algunos días de evolución que dijeron, no, es que le vimos después de la fractura, el abuelito ya no se para, ya no camina, está acostado, está con la piernita hinchada, está con sangre en la piel, es decir, la equimosis que presentan los pacientes. Y son pacientes obviamente que van a comenzar a hacer úlceras de presión. Por la misma fractura, el paciente tiene riesgo de tromboembolismo y de infecciones respiratorias y urinarias, ¿sí? Porque el encamamiento prolongado del paciente. La mortalidad de las fracturas de los pacientes se asocia a un 30% de muerte en el paciente, ¿sí? Un paciente que tenga una fractura de cadera anciano tiene un 30% de mortalidad. Incluso con la operación, con la cirugía, que sería la artroplastia en el caso, el paciente tiene igual el 30% de mortalidad en el primer año. El tratamiento debería realizarse siempre de manera precoz, antes de las 24 horas si fuera posible. Esto disminuye mucho los índices de complicaciones que tienen los pacientes. En cuanto a las fracturas de cadera, las complicaciones locales, la deformidad, la consolidación viciosa, la necrosis de cabeza de fémur, la pseudoartrosis, las lesiones vasculonerviosas, son raras, pero sí pueden haber. El tratamiento, como me habían preguntado al inicio, va a depender de dos cosas, ¿sí? De qué tipo de fractura sea, si es una fractura intracapsular o si es una fractura extracapsular,
y también de la edad del paciente. ¿Por qué creen ustedes que la edad del paciente será muy importante aquí? Porque eso afecta la velocidad de la formación del callo óseo. Sí, pero depende mucho del tratamiento, pero la pregunta bueno, la respuesta es la necrosis avascular que tiene el paciente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se encuentran con una fractura en un paciente joven de unos 20, 25 años que estaba en su moto y se estrelló. Tiene una fractura del cuello, del fémur, y en ese paciente lo preferible es hacer una osteosíntesis, es decir, colocar un material que fije la fractura, pero no es una prótesis de cadera, ¿sí? Sí entienden la diferencia entre una osteosíntesis y una artroplastia, ¿no es cierto? En fracturas intracapsulares o mediales, la osteosíntesis es el tratamiento de elección en pacientes jóvenes. Y el reemplazo articular en pacientes mayores, es decir, las prótesis. El problema en todo esto es que no hay una literatura concisa que diga qué paciente es joven y qué paciente es adulto para recibir uno u otro tratamiento. Sí, aún no se bueno, existen algunos estudios que dicen paciente joven es un paciente menos de 65 años de edad que tiene una fractura intracapsular. Y paciente ya adulto o mayor es un paciente que tiene más de 65 años y en ellos se tiene que hacer un reemplazo articular, es decir, una prótesis, una artroplastia. Entonces, pacientes jóvenes, no hay un consenso, como les digo, pero lo general es que se hable menos de 65 años de pacientes jóvenes y el tratamiento es una osteosíntesis. Y en pacientes adultos mayores, más de 65 años y el tratamiento de elección es una prótesis, ¿sí? Fracturas extraarticulares siempre se maneja con osteosíntesis en la mayoría de los casos. Igual, es lo mismo. Pacientes jóvenes, osteosíntesis y fracturas extracapsulares de pacientes mayores con prótesis, ¿sí? En fracturas estables, la osteosíntesis en fracturas estables mecánicamente pueden tratarse con tornillos o con una placa que se llama dinámica, que son las de HS. Es una placa con este tornillo que va directamente hacia la cabeza del fémur. Son los de HS. O simplemente con tornillos canulados con una arandela, como vemos aquí. Esa es la osteosíntesis. ¿Sí? Este es otro tipo de clavo de fémur. Sí, estos son clavos especiales, cefalomedulares, para tratar fracturas extracapsulares, subtrocantéricas o intertrocantéricas. Y estas dan buenos resultados en las fracturas, ¿sí? Las complicaciones de las fracturas de cadera, como habíamos conversado, el encamamiento de los pacientes, y hay algo muy importante que es la tromboembolia que veremos en otra clase, que es, que es la embolia pulmonar que tengan en estos pacientes, es la desaturación, el deterioro del estado de conciencia, y por eso es muy importante desde que ustedes le ven a un paciente con una fractura de cadera, le tienen que dar una anticoagulación, ¿sí? Entonces, hasta que le resuelva. Incluso después de colocarle su, su, su tratamiento con prótesis, deben darle anticoagulación a ese paciente, ¿sí? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, doctor, disculpe. Es Claro. que haciendo referencia a la pregunta de mi compañera, que ella mencionaba que en el examen nos habían preguntado sobre qué examen, o sea, qué laboratorio, bueno, no sé qué examen, este, se hace de manera preoperatoria ante un reemplazo de cadera. Si no me equivoco, era de una mujer de 30 años, me parece, que iba a una evaluación preoperatoria para una
para una prótesis de cadera, me parece que era ese. Entonces, ¿qué examen se hacía? Y en las opciones, si no es así, por favor, que mis compañeros me corrijan. Pero en las opciones estaba electrocardiograma, calcio, hemo y función hepática. Ya, sí está buena la pregunta. En estos pacientes, como tú ya les vas a operar, ¿sí? Deben tener, me imagino que lo que más detallaba la pregunta era qué exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? O qué exámenes en general. ¿Qué examen en general, Doc? Lo que pasa es que les mezclan todas las respuestas, pero dice como que cuál es el más importante. Y la respuesta correcta ahí era emo. Es de esa de la que hablan. Sí, yo creo que sí. Sí. Verán, es que cuando ustedes ingresan a un paciente, y esto sí, sí se debe acordar, cuando ingresamos a un paciente para darle un tratamiento a su fractura, y sobre todo en una prótesis, el paciente clínicamente tiene que estar limpio, es decir, sin ninguna infección. Al paciente desde el ingreso se le hace unos exámenes de sangre, que es un perfil quirúrgico, que va una biometría, una química sanguínea básica, crea urea y glucosa, tiempos de coagulación, un hemo y un grupo y un fractor, porque son fracturas que cuando ustedes les operan van a sangrar un montón, ¿sí? Entonces, el calcio no es, ¿sí? Dijeron electrocardiograma, no es tan importante si el paciente es menos de 65 años, porque no va a tener un riesgo cardiológico, ¿sí? Entonces el calcio y el electro, si el paciente de la pregunta es de 35 años, nada, el electro negado. Ahora, si dice biometría, para mí es necesario, ¿sí? Y si dice hemo, también es necesario porque puede que el paciente tenga una infección urinaria incluso asintomática y le colocan una prótesis y la prótesis se infecta y se acabó pierna, se acabó cadera y tiene que volverle a operar, volverle a hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta me parece muy lógica, ¿sí? Dice, creo que ya le subieron la pregunta, déjame leer. Dice, ay, chuta, pero es un montón. Mujer de 30 años acude a evaluación preoperatoria para prótesis parcial por luxación congénita de cadera, ¿sí? Tiene 30 años. Al momento no refiere a síntomas. Tolera 7 de actividad física, tolera nivel de consumo de alcohol o tabaco, alergias no conocidas. Al examen físico, una tensión de 120/80, frecuencia cardíaca de 70, la respiratoria está en 14, oxígeno bien en 90%, con una fiebre de 21. El corazón era 1-2 con tiembre, tono e intensidad normal. Nosotros, ¿qué examen es prioritario en la evaluación prequirúrgica del paciente? Lo que les dije, seleccionen una. Calcio no, electrocardiograma no. El hemo pues, porque pruebas de función hepática no, no les dice el paciente tiene escleras ictéricas, el paciente no tiene eh, una hepatomegalia, no, entonces es el hemo, ¿sí? El calcio ustedes sospecharían en un desequilibrio hidroelectrolítico, pero el paciente está compensado, es un paciente joven. El electrocardiograma no es un paciente anciano para que le pidan y que estén pensando que es cardiópata. Las pruebas de función hepática por lo mismo, y el hemo, como les digo, es un examen preoperatorio justificado para operarle al paciente. Entonces sí, es el hemo. Si estuviese aquí, tiempos de coagulación en vez del hemo, lo mismo. Si estuviese aquí, en vez del hemo, biometría hemática, también. Si estuviese aquí, urea y creatinina, también está bien. Pero les dice hemo, entonces es justificado porque el paciente tiene que estar limpio para recibir su prótesis o su osteosíntesis de la, de la fractura. ¿Sí? No sé si ya quedó claro. Sí, doctor, gracias. Ya. Eso, chicos, o sea, sí me gustaría que participen más. La próxima clase va a haber preguntas de opción múltiple, tipo de escates, así como esta, de las dos clases que hemos visto de fracturas expuestas, luxaciones y de fracturas de cadera.
Así que sé que traumato no les van a preguntar mucho y que son cosas concisas. Entonces, por eso mismo les pongo cosas concisas en las preguntas que les voy a hacer y nada más. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana con otros dos temas y las preguntas que les dije. ¿Hecho? Gracias, Doc. Ya está. Gracias, Doc. Ya, cuídate. Chao, bro. Gracias, chicos.